Estamos muy abandonados de manera particular, ¿no? En Latinoamérica, en la parte de primeros auxilios psicológicos, en la parte de atención psicológica. Entonces, la conclusión que nosotros tuvimos fue, se necesita, ¿no? Yo lo diría así como evangelizar, como apropiarnos de qué hacer en situaciones extremas, en situaciones complejas, que desafortunadamente las estadísticas nos dicen que ya no son pocas. Por eso hacemos este espacio, ¿no? Sí, Pau, fíjate que mencionas algo muy importante que creo que em, la misma experiencia de todo este año y seguro desde años atrás nos lo ha pedido, ¿no? Creo que tanto tú como yo que nos dedicamos justo a la consultoría y obviamente tal vez más tú que estás muy relacionada con la NOM 035, al final del día te has visto cómo empieza a haber más situaciones de crisis por estrés, por ansiedad donde por supuesto el ambiente laboral, en términos no solo si hay un mal clima, sino en términos de las demandas, exigencias, tiempos y todo ello, por supuesto que merman en mucho el que podamos, digamos que tener un espacio de bienestar dentro del mismo trabajo. Pero adicional a ello, por supuesto, sabemos que el ser humano no solo se compone exclusivamente del tema laboral, pese a que pase muchísimo tiempo de su vida en el trabajo. También existen otros temas personales, familiares, que complementan al ser humano. Y si le agregamos que también ahí seguramente puede haber situaciones complicadas, pues se vuelve, digamos que todo un cúmulo de emociones, sentimientos, situaciones complejas que se van a ver reflejadas en el día a día. Por supuesto, insisto, seguramente bien en nuestra vida laboral porque es donde pasamos más tiempo, pero que al final toda esta serie de componentes lo que nos hacen es que justo entremos en un colapso. Ya en su momento a lo largo de la charla seguro vamos a platicar sobre las enfermedades y demás, pero creo que como bien resaltas, el objetivo de que estemos aquí platicando para los que decidieron participar en esta charla, en este podcast, pues es justamente el que podamos darles este regalo, como se los hicimos saber, de por qué es importante que ellos sepan sobre qué son los primeros auxilios psicológicos y por qué deberían saberlo, no solo para el apoyo a una persona, sino empezando por nosotros mismos, porque creo que es muy importante resaltar lo que siempre se te dice, por ejemplo, cuando viajamos en un avión, ¿no? Antes de que le pongas la mascarilla a alguien que dependa de ti, te la tienes que poner a ti misma. Y desafortunadamente creo que es algo que siempre se olvida. Y entonces, lo mismo sucede en este caso cuando damos primeros auxilios psicológicos. El detalle es que siempre se pueda primero ayudar a un otro siempre que nosotros estemos de manera correcta. Entonces, creo que de ahí surge mucho eso y por eso me gustaría hacerte la pregunta tal cual. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros podamos saber de esto, de los primeros auxilios psicológicos? Listo. Pues primero porque el objetivo principal cuando estás tú brindando estos primeros auxilios es restablecer que la persona afectada o las personas, generalmente no es una, puedan enfrentarse de manera inmediata a la situación, ya sea de crisis o a la situación de emergencia o a la situación de impacto en general, ¿no? Sobre todo pensando en un esquema más profesional, ¿no? O en el ámbito ya laboral, es que en ese momento tú puedas ya restablecer tu toma de decisiones, tu centrarte para poder estar bien porque generalmente las reacciones son negativas en todos los ámbitos personales. Entonces es el enfoque inicial, ¿no? Algo importante que decir es que no es terapia psicológica, ¿no? No es algo a largo plazo, por lo que, y esto es el punto más importante de todo, es cualquiera pudiéramos brindar esta parte de los primeros auxilios psicológicos siempre y cuando haya un previo, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a estar hablando.
Muy bien, perfecto, Pau. De hecho, digo, vamos a ponerlos brevemente en contexto, porque a lo largo de la charla esto de repente no fluye de la manera ideal en términos del contenido como va. La verdad es que siempre Pau y yo nos gusta como creo que enriquecer mucho la plática, pero bueno, justo los puntos que vamos a tocar, pues es cómo están estas estadísticas de salud mental, porque sí es muy importante partir de dónde estamos, porque esta necesidad que adicional a que, insisto, la vimos nosotros en nuestros clientes, pues por supuesto también se va a reflejar a nivel, al menos nacional, que son las estadísticas que se van a compartir de una manera bastante recurrente. Obviamente ya vamos a entrar más en detalle de qué y para qué los PAP, esto también es muy importante, cómo hacer estas respuestas de las crisis, que es parte fundamental, es la médula de esta charla, de qué componen estas fases, cuáles son las consecuencias, independientemente de que se pueda o no se pueda dar una atención en la crisis, de todos modos puede haber secuelas y también son importantes de tenerlas en cuenta. Y obviamente a dónde podemos acudir, porque Pau decía algo sumamente importante ahorita. Esto no es terapia psicológica, esto es una contención, por denominar de alguna manera. Obviamente Pau nos va a dar más detalles sobre esto. em, de primera instancia, en un primer momento, porque los primeros momentos siempre, siempre son álgidos y de ahí la importancia de poder nosotros conocer esta herramienta. Pero por supuesto, pues existe un directorio de ayuda profesional en donde ya es un proceso más largo, pero que obviamente complementa muy bien el que nosotros podamos atravesar este tipo de crisis de manera más adecuada. Y bueno, obviamente, pues como les habíamos comentado, vamos a tener algunos regalos que les vamos a estar compartiendo y de nueva cuenta, igual todas las preguntas que ustedes hagan en el chat, vamos a respondérselas sin mayor inconveniente alguno. Entonces, Pau, pues la verdad es que a mí sí me gustaría que empezáramos un poquito poniéndonos en este aterrizaje. Yo creo que existen dos cosas muy importantes. La primera ya lo dijimos. Nosotras vemos de cara a cara con los clientes que tratamos, ya sea dueños de negocio, emprendedores que al final, por supuesto, también es un dueño de negocio, profesionales que tienen posiciones estratégicas en empresas que obviamente también requieren de cierto estrés y en general de todos modos, cualquier persona no está exenta, pero bueno, es como nuestro core donde más podemos toparlo. Vemos la necesidad de poder implementar este apoyo psicológico, este conocimiento al menos, porque se ve cuando se atraviesan ciertas crisis que obvio nos pueden quitar funcionalidad y lo peor del caso, pues nos afecta la salud. Entonces, tenemos como que esta lista por parte de nosotras, pero me gustaría que nos platicaras un poquito sobre estas estadísticas y también sobre todo por la época. O sea, creo que también el tema de la época y por lo cual también decidimos abrirlo en este momento, tiene que ver con la situación de la época decembrina, ¿no? Entonces, me gustaría que nos contaras de ambas cosas, por favor, Pau. Claro que sí. Pues sí, la época no nos ayuda, ¿no? En esta época se da lo que se llama depresión estacional. Realmente, de fondo debería llamarse trastorno afectivo estacional y tiene que ver mucho con cuestiones del invierno, ¿no? El frío que hace que nos volvamos más pasivos. También depende mucho de las personas, pero generalmente pues da más flojera hacer ejercicio o estar activo, ¿no? El propio frío te, quiero estar sentado con mi café, mi té, mi chocolate, no quiero hacer más, ¿no? Entonces, la falta de actividad afecta anímicamente, ¿no? O en su momento, antes de que pasara todo lo de los horarios, que anochecía más temprano. En general, la propia época que nos hace también reflexionar, el cierre de año, que da menos sueño, etcétera, no nos ayuda mucho, ¿no? Para la parte anímica. Pero lo realmente preocupante que platicábamos cuando estuvimos haciendo como un poco los ensayos acerca de qué está pasando, al menos en nuestro país, digo, sé que por ahí están otras personas de Latinoamérica, pero en nuestro país particularmente es que en el sistema formal que tiene que ver con salud mental, en donde, bueno, no estamos muy bien, pero hay algo, lo que nos damos cuenta es que la demanda de atención, o sea, los que sí levantan la mano y dicen, necesito atención por temas de salud mental, no fueron muy pocos, ¿no? En 2024 y solamente de enero a septiembre fueron más de 303,000 personas las que sí reportaron algo. Y si tú te vas a detalle,
todas estas personas, el grueso, ¿no? Tienen que ver con ansiedad o depresión. Y la ansiedad, que es amiga del estrés, pues también se gesta, o el caldo de cultivo, pues son los lugares de trabajo. Si tú te vas a un detalle, ¿no? Que me lo preguntabas, y los suicidios, Paula, los suicidios, el 60%, más del 60% en mujeres, tienen que ver con temas de ansiedad. O sea, lo mismo. Y en hombres, el 70% tiene que ver con temas de ingesta de alcohol o de otras sustancias. Pero la ingesta de alcohol y otras sustancias viene por ansiedad o estrés. O sea que al final, el origen de todo y el caldo de cultivo, pues son estas situaciones estresantes para las que definitivamente no estamos preparados, porque lo platicábamos. ¿Cuál es el momento en el que yo, ser humano, persona, determino cómo voy a enfrentar las situaciones? Y para bien o para mal, es la infancia. ¿Sabes? Claro, Y no necesariamente nuestros papás nos habilitaron para eso, o porque estaban trabajando, o porque estaban sumergidos en los temas de la cotidianidad de ser ama de casa o padre de familia en general. Entonces, no necesariamente nos habilitaron y tampoco en la educación, al menos de nuestra generación y no generaciones tan mayores, ¿no? Estamos hablando de gente todavía incluso millennials, el desarrollo psicosocial, emocional, no es el más importante y es en los primeros años que nos habilitamos para enfrentar estas situaciones. Y también otra cosa, Nidia, menos que vamos, o sea, ponemos muy en, ay, ¿eso qué? Sobre todo cuando el trabajo nos absorbe mucho, claro, estos lugares en los que nosotros podemos enfrentarnos a nuestras situaciones personales. ¿Y qué son esos lugares? Espacios para reflexionar, lugares de meditación, de recreación, pasatiempos en forma. Los dejamos muy de lado porque estamos muy ocupados. claro. Y creo que el tema aquí es que se hace un círculo vicioso, porque es muy risorio que nos quejemos de que a lo mejor el ritmo laboral nos está absorbiendo, porque no solamente es que a lo mejor salí más tarde y me consumió tiempo, sino que al final la carga mental me la llevo a casa y obviamente también no me permite descansar. Pero paradójicamente tampoco me doy el espacio de poder esa carga mental, digamos que procesarla haciendo alguna actividad. Y entonces obviamente sigo sobrepensando, que ahora está muy de moda ese término, y entonces justo lo que hace es que genera mayor desgaste y bueno, viene todo el tema de las enfermedades, ¿no? Entonces, a mí, Pau, me gustaría que entonces empezáramos a platicar un poquito. eh, entonces, ¿cómo es que pudiéramos contrarrestar un poco esta parte? Y entonces sí entrar directamente a saber qué son los PAP, cómo es que surge todo esto, ¿no? ¿Qué son los PAP y cómo es que pudiéramos pues empezar o por qué tendría que ser relevante para nosotros en específico saber qué son y cómo ayudarme a través de ello o cómo ayudar a alguien más? Claro. Son técnicas, información, conocimiento sobre todo, ¿no? Que adquiere una persona, este primer respondiente, y que tienen como finalidad ayudar a personas que están en situaciones de crisis. Pero ahí voy a hacer un paréntesis. Las situaciones de crisis, y esto es súper importante para aquellos que en su momento digan, yo sí quiero ser un primer respondiente, tienen que ver con que hay señales de alarma, factores que te dicen estas personas son más vulnerables, desde factores que tienen que ver con la etnia, el color, la edad, el sexo, la condición económica, hasta psicológica. Y ese es como el iceberg, ¿no? No, no la vemos. El otro es muy visible. ¿Qué edad tengo? ¿Qué etnia tengo? Etcétera, ¿no? Pero en la parte no tan visible es con qué herramientas cuento. Adicional, ¿no? Y vamos a empezar como un poco con los ejemplos que tanto me pedías. No es lo mismo como una misma persona se enfrenta, por ejemplo, a un sismo, que aquí en México es Claro. muy importante el tema de los sismos, ¿no? Los sismos es todos de ya llegó septiembre, va a temblar, ¿no? Este, por, porque ya lo traemos como tatuado por los temas que hemos vivido a lo largo de los años en esa época del año. O
si te enfrentas a un incendio o a un deslave o, ¿no? Es distinto. La misma persona podría responder diferente, pero Claro, también ya existen signos y síntomas que te dicen, esta persona va a requerir una primera ayuda psicológica y si además esta persona, imagínense que es una madre, ¿no? Tiene en ese momento a sus pequeños o a su pequeño y no sé, a su mamá, a su suegra, se vuelve mucho más complejo, porque entonces encierra no solamente a una persona vulnerable, sino a más. Porque también los infantes y las personas de edad madura o que están entradas ya en la parte de la tercera edad se vuelven vulnerables estadísticamente. Pero en realidad, y lo que no se ve y lo más importante es con qué estrategias cuento. Y eso es lo que busca averiguar este primer respondiente a través de esas técnicas y conocimientos que va adquiriendo para apoyar a estas personas a reducir estos niveles de ansiedad, de estrés que están surgiendo por la situación en sí misma y que lo va a volver a dotar de sus propias herramientas para enfrentar la situación, ¿no? Como tomar esta bocanada de aire y decir, claro. tengo que seguir. Claro, claro. Que creo que es algo importante porque justo, y ahí me voy a atrever a hacerte una pregunta, em, yo puedo entender cuáles son los primeros auxilios psicológicos y decir, ok, es una herramienta que permite ayudar a alguien que está viviendo una crisis por X evento. Ahora, entonces, si yo los conozco y los sé implementar en otra persona, previamente es porque los pude implementar también en mí. Previamente pude conocer un poquito cuáles son los efectos, que lo vamos a hablar en las fases, obviamente, pero de la contención, del consuelo, de la respiración, etcétera, para poder, obviamente, ayudar, pero es importante que justo yo lo haya implementado en mí. De ahí que viene lo que hablábamos un poco también del tema de no sé si llamarlo la prevención, pero sí como esa autoayuda, que también es importante porque todos, nadie estamos exentos de tener una crisis por estrés o ansiedad. Y entonces ahí me surge una pregunta sumamente importante. O sea, ¿todo mundo podemos dar primeros auxilios psicológicos o todo mundo deberíamos de dar primeros auxilios psicológicos? Mira, los primeros auxilios psicológicos, como muchas cosas, surgen de la Segunda Guerra Mundial y de todas las situaciones tan complejas que vivió la gente en esa época. Y en su momento estaban más enfocadas, por supuesto, a personal capacitado, ¿no? Ujú. Médicos, psicólogos, que ya había muchos psicólogos en ese entonces, pero actualmente, ¿no? Como primer respondiente y con la evolución que ha tenido la parte de primeros auxilios psicológicos a nivel internacional, no. Puede ser, por ejemplo, un militar, puede ser el líder de una empresa, puede ser uno de los padres de familia, ¿no? O sea, tiene que haber, y esto es obviamente solo como teoría, un primer respondiente siempre que al menos sepa diagnosticar la situación y decir, alto, se necesita ayuda, porque si no, no voy a tomar buenas decisiones y que esté Ya, habilitado para hacerlo. También, y esto es importante, Nidia, qué bueno que lo tocas, esta persona primer respondiente con capacitación, información, técnicas, que incluso ya lo haya hecho real, ¿no? En algún momento o varios momentos, en algún momento podría decir, en esta situación no puedo, ¿no? Imaginemos ok, que yo soy esa persona y le tengo pavor a los sismos y me vuelvo a enfrentar a un sismo. claro. Probablemente yo no podría ser un primer respondiente porque yo mismo me veo demasiado afectado y a lo mejor lo más que puedo hacer por mí es respirar, tranquilizarme y no ser un obstáculo, pero no podría ser primer respondiente a lo mejor en esa situación. Fíjate que es algo sumamente importante que toques de este punto, porque dijera, pareciera como algo muy paradójico que si yo me quiero interesar en ser una persona que conozca de primeros auxilios psicológicos, que pudiera justamente ser quien dé la contención necesaria a una persona en crisis, es muy importante que yo reconozca también mis alcances y limitaciones como ser humano.
O sea, como bien lo decías, existe mucha capacitación para primeros auxilios en general y sobre todo a nivel laboral, que insisto es el core más grande de la audiencia que hoy tenemos. El tema es que existen las brigadas, ¿no? De protección civil y demás que se tienen en todas las empresas. Y algunos nos sentimos hasta muy orgullosos cuando hemos formado parte de dichas brigadas. El detalle aquí importante es que aún así, para el tema de pertenecer a ser una persona capacitada para dar primeros auxilios psicológicos, no significa que voy a responder ante toda situación de crisis que requiera de primeros auxilios psicológicos. Tengo que analizar muy bien que esa crisis a mí en general no sea algo que me afecte para entonces poder hacerlo de manera adecuada. Que bueno, obviamente ya lo hemos dejado muy en claro, pero quiero ser muy repetitiva. Esto no es dar terapia psicológica, ni mucho menos. Esto es una contención ante una crisis, pero lo mismo pasa cuando das terapia psicológica. Al final del día, cuando hay algo que como ser humano también tú sabes que es una situación en donde pudieras entonces tu visión nublarla y no ser objetiva para con tu paciente, haces un stop y paras y entonces canalizas, que sería un poco lo mismo entonces que se tendría que hacer aquí en los primeros auxilios psicológicos. Sí, aunque aquí lo que tú buscas es primero tener a la persona en un ambiente seguro, porque obviamente la situación que acaba de pasar o que tiene un poco que acaba de pasar, porque deberíamos responder inmediatamente, tan inmediatamente como podamos, ¿no? Imaginemos que nos buscan para hacerlo, por ejemplo, telefónicamente o virtualmente, pues no necesariamente es inmediato, ¿no? Inmediato es relativo, pero vamos a decir, al menos dentro de las primeras horas de los sucesos o el suceso, la situación sí, deberíamos de primero proporcionar seguridad, ¿no? Ese sería un objetivo. Segundo, calmar, y eso no está nada fácil, ¿no? Ya hablaremos en su momento de las habilidades que requiere el poder llevar a la gente a ese punto. Y también algo muy importante y que no debemos de dejar de lado, ¿no? Necesitamos ayudar a la persona a satisfacer sus necesidades inmediatas y por eso tenemos que estar muy informados. Y con informados es de manera general, desde qué está pasándole y qué síntomas va a tener, no en este momento, sino posteriormente hasta quién le puede ayudar y empezar a buscar ese segundo respondiente a largo plazo. Ok, Y muy una, bien. una vez que la persona ya, digamos que se tranquilizó, ¿no? Se sosegó, dirían los abuelitos, Ujú. entonces buscar empoderarla para que vuelva a tomar el control y ya pueda, pues, o hacerse responsable de otros, como el caso que ponía, o por otro lado, buscar la ayuda que requiere, o al menos, si está fuera de su lugar de procedencia o de su casa, regresar sin peligro a su lugar seguro real, ¿no? O al Claro, hospital, o dependiendo la situación, ¿no? Y esto es la diferencia entre alguien que tiene muy buena fe, que creo que eso es lo más importante, y que quiere ayudar, ¿no? Y, ay, yo soy de la brigada de incendios, entonces también te ayudo. No, 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 o sea, claro, no, claro, a alguien que realmente sabe cómo debe llevar este proceso para que la persona se habilite y no se ponga en más riesgos. Porque algo importantísimo es que esto marca la diferencia para largo plazo, cómo le va a afectar en temas de salud mental a esta persona. correcto, ok. ¿Qué te parece si entonces empezamos a platicar justamente de cómo es como se ve a alguien que sufre una crisis, ¿no? Como de estas características que se necesita para que vayamos entrando un poquito más como en el ejemplo y tengamos muy en claro cómo es que podríamos estar identificando cuando alguien está sufriendo una crisis. Sí, sobre todo, ¿sabes cuándo? Cuando esto pasará de manera colectiva, porque a veces la situación de crisis puede ser para una persona o dos, ¿no? O Ok, puede ser colectivo. Y cuando es colectivo y yo soy el único primer wow, respondiente, ¿con quién primero, no? exacto, Y, ¿para y dónde? aquí es donde justo tenemos que poner foco, ¿quién lo necesita más? ¿No? Correcto, ok, Primero, siempre va a haber síntomas físicos. Realmente hay un listado enorme, ¿no? Que no quisimos ponerles, pero sí va a haber síntomas físicos.
estos varían mucho con la persona. Es un poco como lo que nos pasa cuando nos ponemos nerviosos al hablar en público, ¿no? Hay quien se le ponen las orejas rojas y si no le ves las orejas igual no lo nota. Hay quien evidentemente está muy nervioso porque está temblando, se traba, o sea, sí, o suda así, ¿no? A mares, este, pero siempre va a haber síntomas físicos, ¿no? Va a haber personas que desde vomiten, les duela la cabeza, no quieran comer, se duerman, no se puedan ni levantar por el agotamiento. Es una descarga de cortisol extrema. Vamos a imaginar eso, ¿no? Que es como un golpe a tu sistema extremo, ¿no? Incluso hay gente que en las primeras horas se puede enfermar de una gripa fuertísima, ¿no? Hasta síntomas que ya tienen que ver más con el estado emocional, ¿no? Gente que va a estar llorando, decaída, aislada, ensimismada, ¿no? Como ida, ¿no? Muy Ujú. nerviosa, aterrorizada. Y digo aterrorizada, ¿no? Porque obviamente en una situación de crisis puede que toda la gente esté atemorizada. Sigamos con el ejemplo más ligero del temblor, ¿no? Todos vamos a estar alerta, entre alerta y atemorizados, pero quien ya supera esos índices y ya muestra terror, ¿no? Se aísla, se avienta a la pared, se quiere aventar por la ventana, todos esos temas que ya muestran terror, pues obviamente hablan de que esa es la persona a la que primero tenemos que atender. Posteriormente, ¿no? En las primeras horas, es gente que si esto pasó, por ejemplo, de noche o que por como la vemos es, oye, toma una siesta, no, no puedo, o estoy súper enojado, estoy irritable, estoy sensible, ya me estoy muy avergonzado, no quiero que nadie me hable, o peor, Nidia, es gente, y esto ya es como gente que requiere atención más de emergencia de otro Ok. sector respondiente ya más a largo plazo, es gente que ya ni siquiera sabe en qué día vive. ¿No? El tema de no sé dónde estoy, qué estaba haciendo, ya se me olvidó todo, dónde vivo, cómo me apellidaba, habla de que la persona está realmente muy afectada y probablemente ya tenga algo más, ¿no? Estrés postraumático, qué sé yo, por el impacto. Nuevamente, esto tiene mucho que ver conmigo, mi condición, mi sexo, pero sobre todo mis habilidades. Entonces, Ok. estas serían las primeras personas que todo eso sería un igual a no estoy en condiciones de hacerme cargo de mí. Si tú Ya. ves a una persona que no está en condiciones de hacerse cargo de sí mismo, es la primera que tenemos que detectar, porque además, Nidia, puede contagiar al resto. Sí, se arma una histeria colectiva y entonces ahí ya es más complicado manejar una masa. O sea, eso es importante. También es por prevención, no solamente es por ayuda humana, tengamos que ser muy transparentes. También lo que hacemos es prevención, por supuesto. Y nos ha pasado en lugares de trabajo, o sea, Claro. no es tan irreal, ¿no? Que Ujú. alguien empieza a ponerse mal. Vamos a pensar una tontería y no es tan tonta, como una araña grande, fea, ¿no? Ujú. Que hay una primera persona que grita, se pone muy mal y empieza a contagiar. Claro. No, no sé si has visto estos videos de risa que no se me hacen tan de risa, se me hacen muy malos, en los que hay la esposa se pone a gritar y está con el esposo y el esposo la ve tan mal y por eso es de risa, ¿no? El esposo también se pone a gritar, pero no está tan, o sea, estás Claro, contagiando a alguien. generalmente, claro, por supuesto. Claro, importante, sí, exacto. Y aparte porque se puede tergiversar, ¿no? O sea, si no ubicas exactamente el porqué del grito, pues obviamente puedes pensar que es otra situación y de ahí se genera la histeria colectiva y en donde se marca un desastre, por denominarlo de alguna manera, ¿no? Y también ahí ves luego a quien primero se relaja y evalúa qué está pasando, ese Claro, es candidato a ser primer respondiente. A quien se contagia, se asusta o sale corriendo, no, no soy candidato, ¿no? Yo no te claro, voy por a poder supuesto, ayudar, al contrario, yo también voy a asustarme, ¿no? es correcto. Creo que también tiene que ver con la sensibilidad, por así decirlo, de la gente, que como bien mencionas, pues a su vez viene de la historia de vida de cada persona, ¿no? Exactamente. Pau, me gustaría que entonces pudiéramos platicar acerca de las fases que componen el tema de la crisis, porque digamos que ahorita ya estamos como en esta materia de observo las posibles respuestas que puede estar teniendo una persona ante un evento. Volvemos al ejemplo que estábamos diciendo, el tema de un sismo, ¿no? Entonces, hay ciertos síntomas físicos, emocionales.
conductuales que vemos en una persona. Pero eso si lo extrapolamos ya como al evento en general, tiene fases. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poquito acerca de ellas, por favor. Sí, bueno, esto va a ser como muy en resumen, ¿no? No, nuevamente no estamos buscando entrenarlos para, ay, salgo y soy un primer respondiente, no, no, pero Claro. sí conocerlas para ver qué sería como nuestro mejor objetivo, ¿no? Una idea que alguien saliera y dijera, yo quiero ser este Ujú. primer respondiente, pero bueno, la primera parte es contención. ¿Qué es contención? Primero, ya determiné quién requiere la ayuda inmediata, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar un lugar tranquilo. Pensemos en una situación en la que es una oficina pequeña, ¿no? Hay que diseñar un espacio, ¿no? Incluso mover muebles, aislarlo para que no contagie, para que esté en un espacio de privacidad, para que no se siga distrayendo. O, por ejemplo, imaginen que es alguien que presenció un accidente sangriento, ¿no? Claro. Está cerca de ese lugar que además es pequeño, no sé. Ah, pues también hay que retirarlo y que ya no lo esté viendo, aunque lo siga viendo mentalmente, ¿no? Hay que aislarlo, volverlo a situar en un lugar seguro, que es lo primero que va a requerir. Y algo bien importante, Nidia, para poder nosotros llegar a la siguiente fase, que es calmar, necesitamos que la persona sepa que estamos respetando su confidencialidad. Ok. Eso es complejo, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué significa? Que no podemos revelar prácticamente nada de lo que nos cuente a menos de que sea el segundo respondiente o en casos extremos que así se requieran, ¿no? O sea, creo que es importante entonces yo creo que desde que se inicia la contención, esta parte de, digo, no sé qué tanta atención me pueda poner la persona en términos de la información que yo le comparta, pero sí decirle quién soy y que quiero ayudar y que va a estar todo, o sea, que lo que me comparta en ese momento va a estar resguardado, o sea, funciona de esa manera. ¿Cómo es ese rapport, por así decirlo, que se tiene que hacer? Entonces, primero ya lo tenemos en el lugar tranquilo. Vamos a buscar que sepa que vamos a respetar su privacidad, ¿no? Ok, Hay que estar cerca de la persona, pero sin invadir todavía el espacio personal. O ok, sea, se guarda una distancia, ¿no? Y hay que verlo y decirle, ¿no? Si la persona está, y eso tiene que ver también con su lenguaje verbal y lo que nosotros nos acomode, incluso por personalidad, ¿no? ok. Eh, Hay quien nos gusta tocar, entonces tocarle el hombro, o sea, un lugar no invasivo de, hola, soy Paola Núñez, yo te puedo ayudar, soy un primer respondiente para situaciones de emergencias psicológicas, ¿no? Estoy para escucharte y no te preocupes, solo voy a platicar contigo, no voy a revelar nada de lo que me digas. Te voy a contar una historia aquí, creo que tiene mucho sentido, Nidia. Sí, Claro, vimos en el ambiente de trabajo, ¿no? Nos pasó sí, una situación de emergencia en un comedor. El comedor estaba aislado en una empresa. Se cayó una cazuela muy caliente, con aceite caliente. Varias personas se quemaron. eh, Empezó como pero hubo una persona que se puso más mal, la aislamos, ¿no? Y esta persona estaba extremadamente mal y muy reticente a ser ayudada. ¿Qué pasó? Que la persona tenía VIH y no oh, lo había dicho y no quería que se supiera. ¿Por qué estoy poniendo este ejemplo? Para que claro, veamos la importancia de la privacidad. por En supuesto. ese momento yo no estaba, ¿eh? O sea, esto fue lo que sucedió y lo que Sí, por hicimos supuesto. después ya para la intervención, pero en ese momento, o sea, la forzaron a decir porque estaba extremadamente mal, ¿no? Ok, Y reveló esto y bueno, o sea, se cambió toda la atención porque además era personal muy operativo, era gente de almacén, básicamente ayudantes generales, almacenistas, esa era la población 99% y ok, el IVA, ¿no? Que pertenecía a la población operativa y no había administrativos en ese momento ya. más que una contadora, me parece, y era su compañera de esta persona. Mm, Eran dos personas de contabilidad. Pues haz de cuenta que pasó todo al revés, ¿no? Se volvió tiene VIH. Ya casi que me contagié por el tipo de población, por la época, no fue claro. reciente, fue hace unos años, Por la desinformación, claro, por la supuesto. desinformación. Entonces ahí es por lo que debemos, o sea, y eso se volvió otra situación de crisis
Claro, muy compleja y demás, pero es por eso que nosotros no sabemos qué condición tiene la gente, no sabemos qué está ocultando o que la llevas a vivir esta situación extrema, ¿no? claro, por supuesto, Y ella estaba, por supuesto, espantada porque no quería quemarse, porque eso le iba a implicar, pues, un tema de salud por por su supuesto, condición. Entonces, totalmente. es por eso que tenemos que cuidar mucho esta parte y además tener paciencia, porque es probable que la persona, si no se puede hacer cargo de sí misma, no te escuche la primera vez y tengas que estárselo recordando. Es como si de primer momento perdiera la memoria a corto plazo. Claro. Ujú. Sí, está muy enfocada en la emoción y obviamente no da paso al pensamiento. Y eso cuando estás entrenándote para primeros auxilios psicológicos es muy importante que lo tengas presente como persona que ayuda, porque tienes que ser bastante habilidoso en recordarle en todo momento que está en un lugar seguro, la confidencialidad, o sea, el trato digno y humano que se necesita para que eventualmente, claro, no desate alguna tergiversación de la información que se pueda dar en ese momento. Y como primer respondiente, considerar, ¿no? Su condición. ¿A qué Claro, me refiero? Imagínate, yo soy primer respondiente y soy mujer y voy a apoyar a un hombre, preferente no lo toques. por Porque supuesto. en ese momento de vulnerabilidad se puede malentender y terminas teniendo una cita, ¿no? Por decirlo de una forma chistosa, No, sí, así ha llegado a pasar, por supuesto, claro, sí, sí, ¿no? sí, sí, O sí. al revés, es una persona de la tercera edad, al revés, ¿no? La toco. Claro, La respuesta a un adolescente no va a tener nada que ver con la de un niño. Entonces hay que considerar su condición, ¿no? A un niño, por ejemplo, hay que distraerlo más que situarlo. Entonces, bueno, esta primera fase de contención va a ser diferente de acuerdo a la población. Obviamente, en la población de trabajo pasa un fenómeno diferente. La gente, a pesar de todo, trata de guardar la compostura, porque se acuerda claro. que tu lugar de trabajo, que de ahí depende, entonces un poco son más receptivos, vamos a decirlo, aunque bueno, entrado Ujú. en crisis ya nadie se vuelve receptivo, pero No. sí se vuelven un poquito más receptivos a este primer acercamiento, ¿no? Ujú, Pero otra cosa que tenemos que entender es, una vez que ellos ya digirieron, que ya les hicimos saber que comprendemos cómo se sienten y que tienen toda la razón dada la situación en sentirse mal, en ponerse mal, tenemos que pasar a calmar. Y aquí es donde el primer respondiente se puede poner también mal. ¿Qué pasa? Esta primera respuesta puede durar minutos o puede durar horas. ok. Y en esta fase de calmar es donde puede durar horas. Porque alguien calmado lo llevas más rápido al cierre, pero alguien Ujú, que no está calmado requiere a veces muchas horas antes de claro. poder canalizarlo a la siguiente ayuda. Y no es como de, ah, bueno, pues sí, necesito ir al psicólogo y ya lo aviento. No, o sea, primero hay que calmar. Ujú, Hasta claro. que nosotros veamos que la persona está realmente calmada, que recuperó la compostura, que le volvemos a hacer preguntas que inicialmente le hicimos y contesta diferente, desde Ujú, menos catastrófico hasta más situado en el quién soy, qué hago y por qué estoy aquí, qué pasó, ¿no? ujú, Hasta ese momento podemos cambiar de fase. ok. Y esta fase también es muy compleja porque es cuando nosotros, ¿no? Lo voy a decir mal, ¿eh? Pero como que a ojo de buen cubero, pensando que Ujú, no somos psiquiatras, ni médicos, ni psicólogos, por supuesto, claro. necesariamente, me voy a atrever a decir qué creo que tiene y qué tipo de ayuda necesita. Correcto. Generalmente la ayuda es evaluación médica y evaluación psicológica, van muy de la mano, ¿no? El propio tener yo una condición, ¿no? Diabetes, hipertensión, por ejemplo, que sí es muy, muy fuerte, ¿no? El Ujú, cómo te afecta algo con hipertensión por psicológica, supuesto. no, por decir algo, va a determinar y primero hay que eliminar los síntomas físicos. Entonces, una evaluación clínica nunca está de más. Ujú, por supuesto. Analizar una evaluación psicológica para que determinen si ya se necesita algo más psiquiátrico, demás, etcétera. Primero hay que informarle a la persona qué más va a sentir. Entonces,
Mm. Al menos aquí en México, la Secretaría de Salud tiene algo maravilloso que no sé si todos conozcan, pero bueno, el Internet hace que en cualquier país lo podamos ver. Ujú. Y son unas pequeñas guías prácticas clínicas, las famosas GPC, guías prácticas clínicas, así lo podemos poner, que te dicen desde trastornos de alimentación hasta estrés postraumático, viene una guía de cuáles son los síntomas a corto, mediano, largo plazo y hasta te dice qué debe de tomar la persona, por ejemplo, Ok, ¿no? Porque claro. son guías, pues para desde gente que se quiere informar hasta Ujú, obviamente profesionales ujú. que hacen un estado del arte en ese situación en particular, ¿no? Ok, Entonces, angustia por estrés, la que se les ocurra, existe. ok, ok, ¿Qué pasa? Desafortunadamente, como primer respondiente, tienes la obligación de estar informado claro. porque vas a informar. ¿Y por qué vas a informar, Nidia? Imagínate que seguimos en el tema de la mamá, ¿no? Que siempre ha vivido todos los sismos de México Ok, y ujú, ahorita está muy mal porque sucedió un sismo y está fuera de sí. Entonces, yo voy a aventurarme a decir, se me hace que estaba para estrés postraumático esta persona. Entonces, claro. ahorita lo que va a tener es pérdida de memoria, poco apetito, insomnio. Entonces, yo le voy a informar. Es probable que tengas, no estrés postraumático, no le voy a decir eso, No, jamás, por supuesto que no. pero sí podrías tener insomnio, dolores de cabeza. Le voy a informar para que la persona esté lista y diga, esto que me está pasando es normal, porque si, normal dentro de lo que estoy viviendo, porque Por si no supuesto, sé, regreso al punto cero. claro. Sí, sigo entrando en crisis porque no conozco cuáles son las reacciones naturales del evento que estoy viviendo. O sea, no son naturales per se en mi vida ordinaria, pero sí por esto que se desencadenó. E independientemente de que tal vez yo tenga después o debería de tener después una evaluación clínica, lo idóneo es que de todos modos yo conozca cuáles podrían ser las reacciones fisiológicas que puedo vivir para que de esa manera entonces, pues obviamente no entre otra vez en crisis por no saber cómo está respondiendo mi cuerpo ante situaciones que me sucedieron en el corto tiempo. Yo me iría más allá. Imagínate que la persona no acude a evaluación Ya, ok, y ok. se queda ahí. Al Ujú. menos tú ya le ayudaste a saber que está mal y esperar que en algún momento diga sí, sigo con insomnio, Claro. ya me habían dicho, y si no es en el momento adecuado, que debería ser al día siguiente, vamos a ponerlo así, Ajá. pues lo Sí, hará en sí. las próximas semanas. Pero por eso es tan importante, ¿no? Sin esta información, empieza la persona a decir, pues ha de ser por, y le empieza a echar la culpa a otra cosa en vez de a esta Sí, sí. situación inicial, porque no estoy informado. Cuando me informan, ya sé. Y cuando sabes, ya no te puedes hacer a un lado, ya tienes que decir, Ujú, hoy sí tengo que ir. Entonces, eso es oro, ¿sabes? Es por eso que el primer auxilio psicológico se vuelve determinante para la salud mental posterior, porque te obliga con la información que te dieron a saber que esto va a pasar. En el momento te ayuda a pasar a la otra fase, que es, ya que lo entendí, ¿no? Y obviamente tenemos que corroborar que lo entendió, que me puede ujú, pasar esto como síntomas psicológicos, físicos, emocionales y hasta sociales, que el aislamiento, la irritabilidad o incluso la violencia, sobre todo en hombres, se vuelven comunes, ¿eh? En casi todo. ujú. Esto hace que en ese momento que le empiezo a escribir, la persona diga, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, y entra a la siguiente fase, que es normalización. Y con normalización es, no me estoy volviendo loco, no es Claro. desproporcionado. Es normal que me pase esto porque viví esto y esto me está sucediendo. Ok, entonces al normalizarlo, termino de entrar en mi centro. Y llega una fase que aquí es donde la audiencia podría decir, si me interesa o no me interesa entrar a la parte de primeros auxilios psicológicos como primer respondiente, y es, tengo que cerrar consolando. No es un cierre como en terapia, no, aquí sí hay un consuelo. Ujú. Catarsis, es consuelo.
y el consuelo depende de la persona. El consuelo es reírnos juntos, el consuelo es hacer un chiste, el consuelo es llorar juntos, el consuelo es abrazarnos. No sé, la persona depende mucho de la persona, ¿no? Y también creo yo de la capacidad de empatía, porque creo que eso es lo más importante, que el primer respondiente, por sobre todo, sea empático. Y hablo de una empatía, no como la que nos dicen siempre de ponte en los zapatos del otro porque si no los dos vamos a ponernos a gritar y llorar, sino Claro, no, no, no. entiendo lo que te pasa y por eso te puedo consolar, porque sí conecté. Claro. Y qué importante es esto, porque, o sea, si nos salimos un poquito de la fase y lo volvemos a extrapolar al tema, por ejemplo, laboral, era lo que decíamos. Muchas veces decimos, sí, yo quiero ser de la Brigada de Protección Civil, de incendios, de lo que sea, ¿no? Pero cuando es, ¿por qué no puedo ser un primer respondiente para primeros auxilios? Es porque tengo que dimensionar que no voy a manejar un extinguidor, que no voy a manejar una ruta de evacuación, sino que voy a manejar o voy a buscar cómo contener las emociones de otro ser humano. Y entonces habíamos hablado al inicio que no solo es entender que también puede haber una crisis que a mí me mueva tanto que por ende no me sienta capaz, sino que adicional a ello es ubicar el contexto de la persona y el porqué de su reacción, independientemente de mi historia de vida, que puede decir, ay, por eso se preocupe o algo. Y entonces justo decir, entiendo el por qué está reaccionando. Que ahí digo, no me quiero salir tanto de la charla, pero creo que es importante la diferencia de conceptos cuando hablamos de te entiendo y te comprendo, porque justamente es, puede que no comprenda porque no lo he vivido, porque mi idiosincrasia es diferente, pero entiendo que a ti te significa de tal manera que te lleva a tener esta reacción conductual, emocional y física, y entonces te voy a compartir lo que te va a permitir regresar a tu centro, como bien lo mencionas, ¿no? Entonces, qué La importante. persona te va a preguntar, Nidia, ¿no? Porque generalmente el más afectado tiene que ver con que le pasó algo particular, Sí, claro, ¿no? claro. Mi mamá falleció en un sismo, ¿no? O poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Sí, sí, Entonces te sí. va a decir, tu mamá falleció en un sismo, entonces no me entiendes, Claro. ¿no? Y Ajá, ahí es donde también tú como primer respondiente es, no, pero sé lo que es perder a alguien que quieres mucho. claro, por Entonces lo supuesto. regresas a ver que puedes conectar, que puedes empatizar y sobre todo que le puedes ayudar a regresar. Ojo, tú nada más le ayudas a regresar a calmarse y lo Sí, consuelas. Tu rol no va más allá. por supuesto. Pero es también se vuelve una responsabilidad, pero a diferencia, por ejemplo, de terapia, ¿no? Es una responsabilidad muy bonita. Ujú. Es como un efecto de impronta, porque justamente es esa persona quedará sumamente agradecida porque fuiste la primera contención que tuvo. O sea, seguramente el proceso psicológico será fundamental para regresar a su centro, pero el que te recuerde a ti como esa persona que la regresó en ese momento es básico y es fundamental. Ahora, claro que tal vez, Nidi, regresando a que nos acordemos que tenemos una audiencia que nos está acompañando muy amablemente, eh, tal vez hasta aquí digan, no es lo que yo esperaba, ¿no? Yo pensaba una ABC que me ayudara a responder ante situaciones en crisis. Pues sí, pero pues como todo tiene requisitos, tiene una formación, tienes que desarrollar habilidades, todas las habilidades se desarrollan. Sí. Ujú. Sí, es muy importante que volvamos a comentarles justo que el webinar no tiene la idea de que aquí salgas teniendo las herramientas 100% para tú ser un primer respondiente. El objetivo del webinar es que tú conozcas los principios básicos de por qué es un primeros auxilios psicológicos, de qué se componen, si puedo, si no puedo, si quiero, si me interesa, para que entonces lo hagas y ya les transmitimos el por qué. En el día a día se viven situaciones y crisis, sobre todo insistimos en el ambiente laboral, es muy importante. Y entonces, Pau, a mí me gustaría entonces, digamos que en esta parte de las fases, poder decir, si lo queremos ver de una manera muy pragmática, que no creo que se pueda, que lo que realmente la componen es que los principios básicos entonces serían observar, escuchar y poder conectar.
¿no? Que justo así está escrito en la lámina, ¿no? O sea, toda esta parte tiene que ver con que tú puedas ser alguien que observe obviamente de manera ecuánime y calmada, que escuches, que sabemos ya la diferencia entre escuchar y oír, ponerle mucha atención y ya entrar como en el proceso de la empatía y que por ende podamos conectar y no conectar con que a mí me resuene, que es como también otra palabra que de repente ya se escucha mucho, ¿no? Conectar no, sino no es que me resuene porque yo comparta contigo, es que conecte de la manera en la cual pueda tener una empatía para saber por dónde abordarte y que entonces tú realmente recibas el consuelo que necesitas para la crisis que estás viviendo en este momento. Y yo iría más allá. Estaba pensando, a lo mejor yo no me atrevo, a lo mejor me quedo con esto, pero también podría vivir una situación y ver que hay un primer respondiente que no está habilitado y que está haciendo todo lo contrario de lo que las fases de los primeros auxilios psicológicos requieren y que en vez de ayudarle a la persona, la va a poner en mayor riesgo. Y ahí Claro, también, como observadores activos, podemos decirle a esa persona, creo que no lo estás haciendo bien. claro, Mejor sí. déjala. Sí, porque ojo aquí, y es muy importante para la audiencia, no estamos hablando con que, bueno, seguramente puede pasar situaciones complejas cuando no apagamos un incendio de manera correcta o cuando no los evacuamos de manera idónea, seguramente pueden pasar, pero aquí estamos hablando de la psique de una persona que está vulnerable. Y esa parte es sumamente importante. O sea, el éxito de un ser humano está 100% por el tema de cómo está compuesta su psique. Y cuando se vuelve vulnerable, no podemos jugar. O sea, también creo que es importante que sensibilicemos a que esto es una responsabilidad. No es simplemente andar viendo si ya ahora me siento voy a decir la palabra muy coloquial, muy fregona por saber manejar un extintor o por saber distinguir cuál es el tipo de incendio por dependiendo del origen, el extintor que tengamos que usar, ¿no? Aquí es muy importante hacer esta diferencia. Correcto. Muy bien, Pau. Pues fíjate que me gustaría entonces que pasáramos a el tema de cuáles son las secuelas que existen, porque creo que es lo que también nos lleva a esta charla, eh, que observamos directamente ya en los padecimientos. Y lo veo así porque, bueno, obviamente nosotros como consultoras y seguramente mucha de la audiencia no nos dejará mentir, en la plática con los compañeros de trabajo, pero también a nivel de nuestra familia o incluso nosotros mismos, podemos tener ya ciertas enfermedades crónico-degenerativas que obviamente no siempre tiene que ver con el tema de antecedentes familiares, sino también tiene que ver con este tema de las crisis, ¿no? De las situaciones de estrés y ansiedad. Entonces, me gustaría justamente compartir esta parte porque es importante. Y aquí les quiero comentar algo. Eh, Somos mucho de investigar, somos mucho de poder tener fuentes y hechos exactos para que de esta manera entonces ustedes se lleven el dato que no nos sacamos de la manga, sino que simplemente lo investigamos y decimos la fuente y todo. Aquí quiero ser muy honesta en que esto es directamente la información de una psicóloga que trabaja directamente en los centros de salud de la Ciudad de México. ¿Esto por qué lo comparto de esta manera? Porque justo entonces es el decir que está atendiendo al grueso de la población, que obviamente está canalizándose ahí por algunas circunstancias que tuvieron y que suelen ser muy derivadas de un tema laboral y que o las mandaron porque el médico en su propia evaluación decidió que era importante tener el apoyo psicológico o por decisión propia, pues decidieron que necesitaban esta atención porque ya no están siendo funcionales en su vida y regreso al mismo punto, sobre todo en su vida laboral, que es el sustento para comer en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales secuelas que se atienden a nivel de la población, sobre todo en Ciudad de México? Em, los pacientes que van a este apoyo psicológico ya traen problemas metabólicos. Pueden traer problemas por resistencia a la insulina, por hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. Que de entrada, bueno, también tiene que ver con hábitos alimenticios y todo, pero recordemos que también el tema del estrés y el tema de la ansiedad van muy de la mano
con un tema de cómo estamos manejando esta demanda del ambiente. Y entonces a veces se compensa mucho con los malos hábitos, etcétera, ¿no? Entonces es un círculo vicioso, como lo comentábamos al inicio. También muchos de los pacientes que acuden a terapia psicológica presentan problemas inmunológicos, como por ejemplo las alergias. Y aquí hay algo muy importante, porque siempre o muchas veces asociamos que la alergia tiene que ver con algo hereditario o con algo más genético que está desde que nacemos y entonces se manifiesta. Claro, hay un componente, pero recordemos que las alergias no siempre se manifiestan en la infancia. Se manifiestan también a lo largo de los años y no solamente tiene que ver con que, ay, después de los 40 no hay alergia que presentes, no, también se puede presentar adicional, ¿no? Entonces, es muy importante porque muchas alergias también van a tener un componente emocional, van a tener un componente de cómo estamos reaccionando al ambiente, ¿no? Al estrés, a la ansiedad. Las IRAS, que ese es el nombre coloquial de las infecciones respiratorias agudas. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos dado cuenta? Yo sí tengo un familiar que le da gripe más de 5 veces al año, o bien que tarda en recuperarse de una gripe más de una semana. Y entonces eso ya no es una respuesta natural del cuerpo humano, porque obviamente no está teniendo el sistema inmunológico de manera competente para combatir el virus. Sabemos que el virus de la gripe es de los virus que más mutan, pero al final del día tu cuerpo sí tiene la respuesta inmune para combatirlo. Y en promedio no deberías de durar más de 36 horas con los síntomas. Sin embargo, la realidad es que no sucede de esa manera y tiene que ver mucho también con esta parte de lo comprometido que puede estar nuestro sistema inmune, pero también porque está bombardeado por el estrés y la ansiedad en el día a día. El insomnio es algo sumamente característico, algo que no les he compartido de mí, que yo les decía que es creo que a la que menos conocen aquí, Pao es la más conocida para la audiencia. Yo adicional a ser psicóloga, soy maestra de yoga. Y entonces yo, pues obviamente, doy clases a diferentes tipos de personas. Algo que llega mucho a mí cuando les digo, ¿por qué vienes a clase de yoga? Es, no puedo dormir, o traigo mucho estrés, o traigo mucha ansiedad. Y claro, por supuesto, que adicional al tema de la clase, pues yo les digo, bueno, mira, haz este tipo de ejercicios previamente antes de irte a acostar. Pero lo que quiero que hagas exclusivamente es, haces el ejercicio, lo haces en tu cama y lo único que rotas es para llevar la cabeza a la almohada y entonces sí, literal, desconéctate para poderte dormir. Lo que yo me doy cuenta muchas veces cuando observo a los alumnos a lo largo del tiempo es que llegan a la clase muy estresados, sobre todo cuando son clases en la tarde, que vienen con toda la carga que hablábamos al inicio de la carga mental por el cierre del día en el trabajo, y pueden salir la mayoría de veces más relajados de la clase, porque obviamente pues trabajaron mucho el cuerpo, la liberación de endorfinas, etcétera. Sin embargo, la realidad es que el círculo vicioso de que al siguiente día regresan de la misma manera estresados a la clase y así, es porque obviamente no están atacando el problema de fondo. Simplemente le están poniendo un curita de 60 minutos a su estrés y a su ansiedad. Y entonces de repente es que sigo sin poder dormir y ya llevo un mes haciendo yoga. Sí, pero es que no estás haciendo otras cosas, ¿no? O qué tanto estás haciendo tus ejercicios, qué tanto le estás complementando con alimentación, etcétera. Entonces, una de las cosas por las cuales terminan atendiéndose con el psicólogo es por el tema del insomnio. Independientemente de que el médico les dé melatonina o lo que quieran, es muy importante. Empiezan a tener quejas de memoria y con quejas de memoria, aquí hay algo muy importante porque de repente podemos asociarlo con la idea de decir, ay, es que ya estoy empezando la decadencia y entonces es normal que se me olvide. No, no, realmente hay temas de memoria que son muy significativos dependiendo, por supuesto, de la edad. No niego que hay un deterioro cognitivo cuando va a un proceso de decaimiento por la edad, pero la realidad es que las quejas de memoria son muy significativas con respecto a la edad y con respecto al deterioro natural cognitivo que podamos tener como seres humanos. Entonces también es muy importante eso. Hay problemas de atención y ojo aquí, porque esto es algo muy importante. Una cosa es que nosotros muchas veces en el día a día actuamos en el piloto automático porque tenemos ya actividades que hacemos muy de la mano. O sea, seguramente ustedes ahorita pueden estar contestando un correo que hay enterado y poniéndome atención a mí porque es algo muy en automático,
pero otra cosa es que realmente mi atención esté tan desfocalizada que entonces yo no sepa si hice algo y tenga que ir a recordar si lo hice o no. Pau decía justamente que tuvimos varios ensayos para esta charla y entonces yo le decía que estaba preocupada porque yo pensaba que mi perro se había comido unos aretes y no los encontraba y cambié la casa vuelta arriba y de repente entonces abro el cuaderno que tengo exclusivamente para este tipo de eventos, lo abro y encuentro los aretes ahí, ¿no? O sea, y yo en la vida se me hubiera ocurrido que yo podía guardar unos aretes en una libreta. O sea, me refiero que hay veces en que estamos en el piloto automático, pero también puede ser que tengamos un problema de atención por estrés o por ansiedad. Y eso es algo muy importante de identificar. O sea, el mensaje aquí es importante que hagas una introspección de saber cómo eres tú para saber en dónde realmente ya estás cayendo en algo que no está siendo funcional y que no está dentro de los parámetros normales a eh, lo conductualmente normal en ti. Y obviamente, pues el tema de la depresión, ¿no? Ahí se me fue, perdón, una N, pero justamente es depresión y ansiedad. Eh, son de las enfermedades que más abundan y por las cuales se llega a la atención psicológica. El Que son detalle, hermanas, ¿no? Son hermanas la ansiedad. van muy de la mano, porque fíjate que el trastorno a veces, el trastorno puede ser depresivo con ansiedad, justamente, si lo hablamos ya en un nivel crónico, pero también existen las crisis de depresión con ansiedad, que son las que más abundan. Ahora sí, si nos vamos a las estadísticas, son las que más abundan y seguro todos los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida las hemos vivido. El detalle importante con esto es que las crisis por depresión y ansiedad, como su nombre lo dice, son solo crisis y pueden ser pasajeras. Con apoyo psicológico, con algún relajante, es como nos pueden ir controlando y con el paso del tiempo van a dejar de suceder. Sin embargo, cuando ya traemos un trastorno depresivo, es muy importante 100% el apoyo psicológico porque viene más como con este cúmulo que yo mencionaba, desde la historia de vida, desde cómo está el entorno en este momento y cómo sigue y sigue y sigue el cúmulo de demandas del ambiente, sobresaturando a la persona que no ha tenido la oportunidad de poder canalizar toda esa energía. ¿Sabes? Entonces ya, ¿Sabes? Me gustaría, perdón que te interrumpa, Nidia, al contrario. poner un ejemplo de estos síntomas con respecto a lo que todos estamos viviendo. Yo lo voy a decir, lo predije, ¿no? Ujú. Porque era predecible, pero creo que muchos de estos síntomas, insomnio, memoria, problemas, creo que nadie somos iguales después del COVID. Por Y creo supuesto. que casi nadie se salvó del COVID, ya sea en el primero, segundo, en el tercer año, pero en alguno nos dio y todos es desde que me pasó. Y es justo, creo que yo, el impacto que tiene Ujú. este tipo de herramientas nadie nos ayudó durante el COVID, al revés, Oh. nuevamente se exacerbó. ¿Qué pasaba? Que veíamos todas las noches a las 7 el noticiario con las estadísticas de los muertos, con otra vez puedes seguir saliendo, no salgas, no, quédate Ujú. aislado, no le hables a nadie, ¿no? O sea, era muy fuerte y después es, si voy a salir, no voy a salir, qué va a pasar con mi empleo, la reducción de salario, etcétera, La etcétera, incertidumbre, claro, por la supuesto. incertidumbre, pero al final nadie nos salvamos de síntomas de Por COVID. Y supuesto. ahorita que lo estabas explicando, me cayó el 20, ¿no? Nadie nos dio atención psicológica cuando sucedió la crisis y está comprobado Ujú, conflicto bélico, una epidemia, una pandemia, esos tres, ujú, y si la juntas con una enfermedad y una desconocida, en particular en ese momento como el COVID, claro, afectan demasiado a las personas. Entonces, no me extraña para nada que el índice de acontecimientos traumáticos severos que está sufriendo la gente a partir del COVID, o estas menciones, es que desde que me dio COVID, es que yo no soy el mismo, es que mm, después del COVID, después de la pandemia, después de todo el mundo tiene algo que aportar con respecto a ese tema, pero el punto es, ya no soy el mismo y fue porque no nos atendimos y por supuesto. seguimos sin atendernos derivado de lo que pasó, ¿no? Hubo muchos embarazos y muchas depresiones posparto. Sí, exactamente. Y creo que es algo muy importante porque justamente dices, no estábamos preparados.
Y es de nueva cuenta recordar lo que empezábamos con la charla. Esto es, de entrada es un regalo de nosotras como en un acto de prevención en dos vertientes. Uno es escúchate para que obviamente puedas conocerte. Con base en ello, obviamente, saber si tú puedes ser un primer respondiente para los primeros auxilios psicológicos, pero sobre todo es también entender que el número de incidentes que surgen a raíz de estrés y ansiedad, sobre todo a nivel laboral, está exacerbado. Y por eso nosotras buscamos hacer esta conciencia para que si no crees ser un primer respondiente, al menos si pongas atención en las cosas que tal vez tú consideres que necesitas atender de tu salud tanto física como emocional. Correcto, correcto. Ahora bien, Pau, también creo que es importante que nosotros entonces podamos darle como ese cierre y ese seguimiento, ¿no? O sea, ya sabemos cómo están las fases, ya sabemos cuáles podrían ser las secuelas, pero ¿dónde pudieran seguir ayudándonos para poder darnos este tratamiento que se necesite, ¿no? O sea, hoy tocabas ahorita el COVID y es algo que a veces genera una secuela a largo plazo. Entonces, ¿dónde es donde nos pueden apoyar y ayudar? Primero que nada, de manera gratuita. Digo, si todos tienen la posibilidad de pagar algo privado, pues qué padre, pero, por ejemplo, incluso como un programa de prevención a nivel laboral, ¿dónde sería un espacio donde pudiéramos canalizar a los colaboradores? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, en realidad, el primer respondiente tiene que tener en mente ya una serie de lugares a los que canalizar. Pensemos que además, por cultura, nadie quiere gastar en esto. O no puede, ¿no? Esa es nuestra respuesta. No, no puedo ahorita gastar en eso, es cierre de año, ¿cómo crees? Me gasté todo en regalos. La realidad es que yo les recomiendo mucho los primeros, en México existen, ¿no? Yo sé que por aquí hay alguien de Venezuela, pero en México existen lugares muy conocidos como Locatel, la Línea de la Vida, Saptel, el propio Instituto Nacional de Psiquiatría, cada uno para su, cada cual, ¿no? Algunos son para terapia psicológica en particular, otros solo para apoyo emocional. El Instituto Nacional de Psiquiatría en particular te hace caso cuando estás en el tema del suicidio, ¿no? Realmente, que eso también es importante decirlo, pero sí están saturados. Ah, por ejemplo, Locatel se me hace muy bueno y Línea de la Vida que tienen chat. Entonces, si no te atienden por teléfono, te atienden en el chat, ¿no? Que también es otro medio en el que tú también te sientes más protegido en la parte de confidencialidad. Pero, Justo iba a decir. digo, les podemos pasar también una línea, una lista muy grande, ¿no? Pues, centros, lugares a los que podemos llamar en general y son gratuitos. Pero creo que de los más interesantes son estos de centros dinámicamente, porque es una situación privada, no, no viene de parte del gobierno. Y la otra es que lo que sí debemos de asegurarnos es de que sean lugares en los que haya psicólogos certificados, ¿no? Claro, Por ejemplo, a propósito, no está, y lo digo porque yo trabajé allí un tiempo, la Cruz Roja. Y yo no la puse porque a mí me queda claro, al menos en ese tiempo, a lo mejor hoy cambió y les pido una disculpa, Cruz Roja si es así, pero contrataban estudiantes sin experiencia y no sí, te capacitaban. Entonces, cuidado con quién te responde, porque nuevamente puede ser contraproducente, pero al menos estos lugares son propicios, ¿no? También entendamos que al ser gratuitos están saturados. Y otra ujú, cosa, si vamos a buscar un lugar privado, también elegirlo bien. No por ser privado necesariamente tiene la seriedad adecuada. claro. O la preparación adecuada, porque también es muy importante el estilo de apoyo psicológico dependiendo de la crisis que se esté dando. Eso es también muy El importante. DIF también es buenísimo, pero ese es presencial, por eso no lo puse, pero el DIF es una maravilla. Desafortunadamente quitaron la parte de atención psicológica, que era una maravilla, y sobre todo la de violencia de género, que eran buenísimas, pero también el DIF es muy buena opción. El tema es la cola que hay. Y la Ujú, otra, ¿no? Que es muy importante, no acudir a esto hasta no estar convencidos. Creo que eso es un punto importante, ¿no? No lo digo por nosotros como primeros respondientes o como alguien que quiere, sino como alguien que sufre una crisis. Es mejor a veces esperar a que la sintomatología nos lleve a, pero sonará mal,
pero si no vas con la adecuada preparación para aceptar, vas a perder el tiempo, tu tiempo, Claro, tu tiempo. totalmente importante. Sí, la conciencia de que necesitamos ayuda creo que es fundamental. No siempre la tenemos. Entonces, bueno, justo regresar al inicio, ¿no? Si te crees capaz es porque ya hiciste también pues este análisis de que tienes una conciencia de responsabilidad, pero de que hay crisis que también seguro no podrás manejar. Claro. Pues me parece que por temas de charla estamos cerrando justamente. Ya tenemos también, estoy viendo en el chat algunas preguntas que igual podríamos ir respondiendo paso a paso. Pero, ¿qué te parece si previamente pues vamos con el tema de lo que les habíamos dicho, que era justo el tema de los regalos y los servicios? Claro. Sí, 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 pues a nosotros nos interesa mucho contarles que contamos con algunos servicios muy ligados, ¿no? Les pusimos aquí la parte en México, la norma 35 que está enfocada a factores de riesgo psicosocial. A mí se me hace, conozco varias de Latinoamérica, conozco la de Colombia, la de Perú, no se llama igual la de Brasil, pero la norma en México está enfocada a factores de riesgo. La mayoría está centrada en riesgos ya. Entonces, me gusta mucho porque previene. Decías, ¿en dónde más, Nidia? La norma. La norma obliga a Claro, todas las organizaciones en México a contar con un mecanismo y una política que prevengan. Si no la tienen, es momento de tenerla, pero el mecanismo es maravilloso, tiene todos los requisitos adecuados. También puede ser un arma de dos filos si no hay una adecuada cultura, pero la implementación completa de la norma ayuda mucho a apoyar estas situaciones de crisis si se lleva de manera correcta, a atender acontecimientos traumáticos severos que serían muy similares a una crisis, ¿no? por supuesto. Y que tienen que ver con el trabajo. Entonces, estos mecanismos son el lugar, este protocolo de atención a estos acontecimientos, son el mecanismo, el lugar, el procedimiento correcto para tratarlos en el medio de trabajo. Y bueno, también los podemos ayudar con eso. El segundo, ¿no? Que es mucho lo que platicaba Nidia, herramientas de contención. Lo platicábamos al inicio. Tristemente, probablemente no estamos dotados de estas herramientas, no las dieron, no tenemos hábitos de herramientas de contención y hay que dotarnos de ellas y a veces descubrir cuáles son esas herramientas, ¿no? Esas herramientas son muy variadas, pero también primero hay que tener una preparación para aceptar estas herramientas, entonces también los podemos ayudar. Hay muchísimas cosas, talleres, la propia respiración correcta dentro Mm, del propio mecanismo de primeros auxilios psicológicos es básica para calmar a la persona en crisis. Tenemos también los dictámenes psicológicos, son muy interesantes, hay pocas personas que conocen qué es un dictamen psicológico, a diferencia de este primer acercamiento en terapia en el que nada más hacen un encuadre, así es como se llama, y te dicen más o menos qué tienes y te hablan de una terapia a largo plazo. Los dictámenes psicológicos hacen una evaluación psicológica más una serie de herramientas estadísticas, adecuadas para evaluar, a veces hasta médicas, para evaluar a una persona y determinar qué necesita. Y estos, al menos nosotros los hacemos tanto para el ámbito personal como laboral. Los hacemos en conjunto, generalmente con un centro de trabajo y también desde hace un tiempo, por razones de la propia norma, tenemos ujú, terapia psicológica generalmente situada a habilitarte en el espacio de trabajo. Seguimos hablando del espacio de trabajo porque pues es donde más pasamos tiempo. Incluso ujú. saliendo del trabajo, a veces seguimos trabajando, contestando un correo, contestando un WhatsApp. Entonces, por eso seguimos en esto. Pero bueno, estos son no son nuestros únicos servicios, pero son los que están relacionados. Y pues la sorpresa es que a las personas que han estado conectadas, Tania ya nos va a ayudar a decir quién durante y participando durante todo este proceso con nosotras, pues les vamos a regalar uno, ya nos pondremos en contacto, ¿no? Sí, es importante, como lo mencionas, Pau, justamente dos puntos, ¿no? Ustedes ahorita están conociendo esta otra arista por parte de nosotras, digo, la parte muy laboral de Paola y de mí, que es la parte de
el reclutamiento, la parte de desarrollo organizacional, la parte de clima, evaluaciones de desempeño, pues es algo que ya está muy conocido por parte de ustedes para con nosotros, pero esta otra parte también es muy importante, no la dejamos de lado. Obviamente no se implementa 100% por nosotras, porque no en todo tenemos las certificaciones correspondientes, pero en las que sí, por supuesto que lo hacemos. Eh, pero sí es muy importante que demos a conocer que también tenemos este apoyo para ustedes como personas y también a nivel empresarial. Y obviamente por eso, pues justo se da estos regalos, ¿no? Se premia a quien estuvo con su cámara encendida, porque al final del día eso es sumamente importante, y quien estuvo participando, porque todo eso es la parte de la interacción, lo que nos enriquece más. Sabemos que el Zoom nos acorta mucho en las distancias, pero creo que nos aleja mucho en la interacción. Entonces también por eso es muy importante esa parte. Entonces, claro, como dice Pau, Tania ya nos contará un poquito sobre esto para que entonces podamos decirles, eres el ganador, y entonces con mucho gusto. Y pues vamos entonces a pasar con la parte de las preguntas. Si estás de acuerdo, Pau, voy a dejar de Y compartir para fíjate poder que tener ya más hay una atención. aquí que me parece como que ojalá que alguien más participe, pero si no, yo creo que con esta hacemos un excelente cierre. Mira, nos pone María Elena, ¿cómo sugieres manejar casos de personas que están como anestesiadas? Y creo que es uno de lo que estábamos platicando en su momento, Nidia, y que les cuesta ya conectar con emociones y parecieran ser una bomba de tiempo, ¿no? ¿Cómo prever, nos dice, una explosión que termine en enfermedad o reacciones? Mira, María Elena, en realidad estas personas ya no requieren un primer Es respondiente correcto. psicológico porque ya están presentando síntomas de probablemente un trastorno, probablemente el inicio de un trastorno, ¿no? Porque esta anestesia emocional se presenta en diferentes patologías que ya requieren diagnóstico. Si la persona en los espacios informales, que también son espacios importantes para la empatía, la comprensión, el apoyo social y demás que son básicos durante estos momentos, la vemos que no le interesa o no puede, que eso es muy importante, a veces no puedes, porque estás anestesiado, ¿no? Ujú. Hay un término para cuando no sientes nada en psicología, que no es un trastorno, solo es un término eh, probablemente no van a querer acudir a un lugar para hacer nada. Y yo creo que aquí es donde, nuevamente, y perdón por ser repetitiva, pero los espacios de trabajo también son una fuente importantísima de salud mental. Esta persona sí o sí va a ser un riesgo para ella y para otros. Porque al faltarle esta parte de emociones, claro, en algún momento que pasa una crisis, y supongo que por eso no lo preguntas, puede explotar. Claro. O va a explotar, o sea, es casi que seguro, ¿no? Pero esta persona, existen cuestionarios, existen formas de determinar que ya requiere un primer acercamiento, en este caso de evaluación clínica, porque seguro ya tiene una factura de signos y síntomas primero médicos, ¿no? Que pueda tratarse. Si esta persona no trata primero esos signos y síntomas, difícilmente va a tratar la parte psicológica. Pero aquí es donde esto nos pasa mucho y pasa mucho sobre todo con ciertas personas de cierta edad, de cierto género. O sea, hay como un patrón, ¿no? Con estas personas que van a ser una bomba de tiempo y que no sabemos si mañana van a ser el fofo y le van a pegar en un accidente de auto básico, así de le decimos aquí besito, ¿no? Chiquitito, bajarse y darle una golpiza a una persona o Claro. lo más importante, María Elena, es que lo primero que vamos a ver en este tipo de personas que tú planteas en particular, irritabilidad desproporcionada, ¿no? A pesar de que sus emociones estén anestesiadas, en cualquier suceso va a tener una irritabilidad o al revés, ¿no? Una total apatía para mostrar, o sea, algo que debiera ser normal, ¿no? Se alegró, esta persona no lo va a hacer, poca participación. Entonces se vuelven un riesgo
y todos los países ya tienen una normatividad enfocada a riesgos psicosociales. Entonces, al ser una persona en riesgo, como centro de trabajo, yo te sugeriría mandar la evaluación, porque lo requiere y va a empezar a presentar problemas incluso de desempeño y o afectar al resto, va a oscurecer el clima de trabajo adecuado, sí o sí. Entonces yo Que la seguramente ya está, porque por eso fue un foco, ¿no? Que le llamó la sí, atención. pero por ahí ese mecanismo, a mí ese mecanismo se me hace valiosísimo porque estás obligado como empresa, como centro de trabajo a hacerlo, ¿no? Cuando estas personas, y no pasa poco, ¿no? Oye, esta persona que ha trabajado tanto tiempo, pero se acaba de divorciar, acaba de entrar a esta edad, no está teniendo los resultados. Algo pasó y empieza a reaccionar mal. Empieza a reaccionar. Es ese empleado que llamamos aquí tóxico, pero a veces no es toxicidad, ya es una situación mal manejada y no tengo herramientas. Obviamente las personas no lo van a reconocer, pero este mecanismo que me dice esta persona está poniendo en riesgo mi ambiente, aquí en Venezuela, en Chile, en Brasil, en Colombia, hay una normatividad que nos obliga como centros de trabajo a canalizarlo y a pedirle, porque desafortunadamente hasta ahí llega, que se atienda y a lo mejor darle un poquito de sensibilización, de información. Más no podemos hacer por la persona, al menos no desde el punto de vista profesional y tampoco creo que en el individual. Los seres humanos estamos como programados para no escuchar a los seres cercanos cuando nos dicen, necesitas ir al doctor, necesitas ir al psicólogo. Aparte porque hay un sesgo, y no creo que solamente México. Me parece que Latinoamérica en general sí existe un sesgo a asociar todavía el tema de psicología con el tema de locura. Entonces, de ahí que justo la gente cree que estaría en riesgo su posición de asumir que necesita el apoyo psicológico, cuando realmente no es así, pero aún Ahora, está ese sesgo. María Elena, decimos acá en México, ¿verdad, Nidia? Pueblo chico, infierno grande. Cuando las empresas son pequeñas, esto es todavía más frecuente. Entonces, yo estaría pensando en este mecanismo, que además en el grupo pudiera ser un mecanismo para toda Latinoamérica. Debería de. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Tania, que se nos esté yendo de la mano, que te hayan hecho en privado, algo más adicional? ¿Qué te diría que no No, sé si creo que se le prendió el foco? Perdón, Tania, que nos pregunte, pero ahorita estuve pensando, ¿qué pudiera no saber qué preguntar? Eso también nos pasa. Entonces, seguimos hablando de que no hay tanta información. Y Claro, yo me preguntaría, ¿existen lugares en donde se requiere más apoyo psicológico? O sea, centros de trabajo, sí. O sea, los giros de trabajo también también. lo hacen, o la cultura, ¿no? Yo te hablaría del primero, o sea, yo creo que de los refugios, instituciones de salud mental, son las que más requieren para su gente, ¿no? Ya no Los hablemos hospitales, por de los supuesto. hospitales, ¿no? Los médicos y las enfermeras y los médicos, en ese orden, son los que más requieren, ¿no? Pero, pero yo creo que eso, y aquí está Román con nosotros, que él hace estudios socioeconómicos. Yo creo que ese giro que todo el tiempo estás viendo, ay, ¿dónde vive la gente? ¿Cómo vive la gente? ¿Tiene trabajo? ¿Ya tiene meses sin tener trabajo? ¿Ya no le alcanza el dinero? Román, Dios mío santo, necesitas, No. necesitas un primer respondiente, necesitas habilidades. Esos giros yo creo que también. Te vamos a buscar, María Elena, por supuesto que eres de las ganadoras. Te mandamos un beso y un abrazo. Es que nos dice que ella ya se tiene que meter a una reunión, pero yo Ah, creo Javier también dice que se va. claro que sí, Javier. Básicamente sería eso con lo que yo quisiera cerrar, que hay lugares más propicios para hacer un caldo de cultivo que no nos ayude, ¿no? A esto. Javier, Zamora, ¿también te buscamos? No, Javier Ramírez era quien se iba. No, sí, pero les estoy cerrando con Ah, ya, ok, ok. también te buscamos un abrazo, les agradecemos mucho su participación. Conocen nuestros medios, nuestros canales, cualquier duda que tengan, ojalá y esto les ayude de verdad en la vida diaria también. Y les agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo y la paciencia.
Sí, muchísimas gracias. La verdad es que para nosotros siempre ha sido un honor poder compartir. Entonces ya les estaremos avisando. Por supuesto, ya Paola mencionó a algunas personas que están ahí. Y pues nada, al contrario, agradecerles el tiempo y también de todos modos adelantarnos a las festividades, deseándoles mucha felicidad y que independientemente de los típicos deseos, sea un poquito de la conciencia que se necesita para que podamos tener mucha salud mental. Yo creo que un deseo que yo les podría enviar es salud mental, porque vaya que la necesitamos. No es que estemos mal, es que necesitamos siempre, lo idóneo es tener una buena salud mental. Entonces, pues muchas gracias Pau, muchas gracias Tania, gracias a Gracias. todos por su asistencia y que tengan un excelente término de día. Bye.